Doctor Kawasaki, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Gracias. Empecemos analizando el discurso del nuevo mandatario. Un discurso, no fue un discurso, fue un agradecimiento, pero en el que deja cosas puntuales. Yo anoche a ustedes los escuchaba en Teleamazonas y hablaban del tema de la desprenderse de la agresividad, no responder al contrincante, y fue un tema de decir, hoy empiezo a trabajar y le hemos devuelto la sonrisa al Ecuador, algo que llama la atención en medio de un clima de inseguridad. ¿Cómo lo lee usted, doctor? Y efectivamente creo que lo que te has mencionado tiene mucho de certezas respecto a cuáles han sido los principales aciertos de la campaña de Daniel Noboa. Y creo yo que dentro de los aciertos está, sin lugar a dudas, identificar el contexto en el cual estaba acaeciendo la realidad y el clima social en el Ecuador. Creo yo que ese es el principal acierto de su campaña, el haber sintonizado con el estado de ánimo del ecuatoriano común. Y creo yo que este estado de ánimo ha sido profundamente interpelado, profundamente impactado por la muerte. En primer lugar, por la muerte de lo que sucedió con la pandemia del COVID-19. El Ecuador fue uno de los países con una más alta tasa de mortalidad. Algunas ciudades incluso las más altas tasas de mortalidad en el mundo. Y luego, la muerte también invade la vida cotidiana del ecuatoriano al instalarse esta otra pandemia de los asesinatos, del sicariato, del repunte inusitado del crimen organizado, que tuvo también una expresión en la campaña electoral al provocarse pues el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Es decir, la muerte permanentemente está rondando a las familias ecuatorianas, haciendo sentir su presencia. Y creo yo que esto ha traído como consecuencia un estado de ánimo de profundo escepticismo, de profunda frustración, de profunda impotencia en el ecuatoriano y también de miedo. Y creo yo que la campaña de Daniel Noboa lo que busca es justamente desfogar esta sensación de miedo, de temor, de frustración, y busca proyectar en el futuro una especie de ilusión respecto a la salida de las crisis que atraviesa el Ecuador. Y creo yo que en gran parte su campaña de marketing, su campaña de posicionamiento político, justamente evocó esa posible salida, esa posible ilusión de hablar no de la revancha, no de la confrontación, no del pugilato, sino de otro tipo de comprensión de la política y de otro tipo de futuro para el Ecuador. Doctor, si vemos un poco para atrás, definitivamente todas las cifras que hablaban del debate en que al actual presidente no le había ido bien en la segunda vuelta, porque era lo que decían, mejor le fue a González, no afectaron, definieron y siguieron, podría leerse como que era parte de esa línea, seguir con lo parco en su forma de hablar, porque el mandatario actual electo es parco para hablar, corto básicamente, pero mostrarse muy seguro, muy tranquilo, muy calmado. Parece impertérrito el presidente, no hay emoción que lo altere. Parece inconmovible. Sí, es Sí. tal cual tú mencionas, pero me parece que en realidad, pues, dentro de la campaña existieron dos hitos fundamentales. El primer hito, sin lugar a dudas, del debate, la reforma al Código de la Democracia con el establecimiento del debate obligatorio para campañas presidenciales, creo yo que es un síntoma positivo de los procesos de cambio en la cultura política, en la cultura democrática del ecuatoriano común. Ahora los ecuatorianos esperan el debate y los debates tienen incidencia directa en la contienda electoral. Y creo yo que el debate, sin lugar a dudas, marcó de cierta manera la campaña electoral de segunda vuelta. Yo creo que Luisa González fue mejor preparada al debate, tuvo una mejor implantación en el debate, una mejor verbalización, se vio que trabajó en su forma de verbalizar, en su forma de gesticular, en su forma de referirse al público, en su forma de sonreír. Es decir, hay un cambio en ella respecto a lo de la primera vuelta. En cambio, como tú mencionas, en Daniel Noboa se vio más bien el mismo Daniel Noboa inconmovible, un Daniel Noboa de mucha cortedad en las respuestas, sin uso de retórica casi, pero sin lugar a dudas, creo yo que hemos visto justamente en algunas encuestadoras que luego del debate la distancia entre ambos se redujo. Y quizás un segundo momento de la campaña tiene que ver con el asesinato, nuevamente la muerte, el asesinato de los victimarios, de los verdugos de Fernando Villavicencio, que instala justamente
nuevamente lo peor de la política aflora con la muerte y con el asesinato de estas personas, porque nuevamente se produce la confrontación y ahí quizás el exmandatario Rafael Correa apresuradamente responde nuevamente él, antes que la candidata incluso, y esto creo que jugó una mala pasada a la Revolución Ciudadana. Parece ser la peor ficha de Revolución Ciudadana. Doctor, sin embargo, volvamos al tema de Novoa. Novoa es un candidato que llegó no por él, porque no es él quien lo pone, es su equipo, pone su música en discotecas, pone pancartas con la que la gente, gigantografías de él para poderlo tener en todas partes, y tiene figuras muy fuertes aunque siempre atrás, ¿no? Parados. Esa estructura que muestra, esa estructura de familia, esa estructura de hogar muy joven, de un hijo muy pequeño, de una esposa embarazada, eso también juega a favor en este momento en que el Ecuador se siente, como usted dice, hasta cierto punto en un estado de depresión, porque a eso llegamos, no saber a dónde ir, no saber si salir con nuestros hijos o no a las calles, esta frescura, este decir, bálsamo para el alma, más o menos transmitía eso cuando se los veía. Y una madre que se presenta ayer y dice, yo no vengo por un puesto, yo soy la madre de él, con él voy a estar siempre. Y un padre que debilitado de salud, sin embargo, está ahí, haciendo su mayor esfuerzo por ir a dar un voto más por ese hijo. Entonces, esto también es un bálsamo que ayuda. Es como que esta nueva generación, ustedes anoche decían, ya no quiere peleas, ya no quiere más confrontaciones. Mientras menos responda, más distante estás de aquel que ya no queremos, que, no, que hoy se encarna en Correa, pero también puede haber estado en su momento el Partido Social Cristiano, el Bucaramato, que era esa agresividad en la política. ¿Ya no va más? Me parece a mí que la grieta, la binariedad, correísmo, anticorreísmo, el ciclo de polarización, está llegando a lo que podría ser el inicio de su ocaso. Y creo yo que a lo largo del correísmo hemos tenido quizás tres momentos fundamentales. Un primer momento de hegemonía marcada del correísmo, donde ganaba el correísmo en el 2009 y en el 2013 en una sola vuelta la contienda presidencial, donde llegó a tener casi 100 asambleístas de los 137, es decir, una gran hegemonía, una gran notoriedad, un copar el espacio político indudablemente con una posición hegemónica en un primer momento. En un segundo momento, el ciclo de polarización ya reducen sus capacidades de impacto en el electorado y hace que justamente la oposición de una o de otra manera se sintonice en una especie de unificación. Ese ciclo tiene su pico más alto en el 2017, donde las dos preferencias electorales de primera vuelta, los dos primeros candidatos que fueron Lenin Moreno, Lenin Moreno y Guillermo Lasso obtuvieron el 67% de las preferencias, es decir, la mayoría de las preferencias electorales gravitaban en torno a la lógica polarizante de correísmo-anticorreísmo. Esto empieza a ser trastocado en la elección del 2021 con una irrupción de personajes poco conocidos, por ejemplo, Yacu Pérez, Javier Herbas, que juntos alcanzan el 35% de la votación, un tercio, más de un tercio. Y en esta elección justamente también se ve lo mismo. Quizás es del ocaso de esa polarización, pero yo quisiera mencionar, no restarle méritos a la campaña de Novoa, porque me parece que es una campaña absolutamente meritoria. Él solo prácticamente, con una estructura muy incipiente en el ámbito político, prácticamente sin partido político, dos partidos políticos muy precarios que lo cobijan, que lo apoyan, es decir, sin ningún tipo, yo diría, de resorte partidario. Por otro lado, una trayectoria política muy, digamos, embrionaria. Él fue asambleísta en el 2021, estuvo poco tiempo en la legislatura, prácticamente sin ninguna otra experiencia en el ámbito público y político, sí con una experiencia en el sector privado muy exitosa, pero digamos, sin ningún tipo digamos, de mérito político, ni tampoco era una persona conocida, ni él ni Lisa González Perfil eran muy personas bajo dentro de la conocidas. asamblea. Ah, entonces ganarle en esas condiciones a la fuerza política más importante que ha tenido el Ecuador en los últimos 15 años, y sigue siendo la fuerza política más importante, ganarle a una fuerza política
que fue gobierno durante 10 años, que construyó una maquinaria electoral en estos 15 años, que venía justamente con el ánimo arriba y con la moral arriba, producto de la elección del 2013 seccionales, donde tuvieron un papel estelar, ganarle en las condiciones que también la Revolución Ciudadana prefiguraba que esta oposición al presidente Guillermo Lasso iba a traerles un mejor resultado y que no pudieron capitalizar el gran descrédito que tuvo el presidente Lasso. Ganarle en esas condiciones a la primera fuerza política del país es sin lugar a dudas meritorio. Yo creo que no hay que restarle méritos a esto. Y anoche varios analistas en varios medios decían, cuidado, se votó solamente por el muñeco que andaban cargando, cuidado, se votó solamente por la propaganda que hacen los influencers. Esto es desmerecer el voto de los jóvenes, porque básicamente se entiende que la mayoría de los votantes fueron los jóvenes hacia esta nueva propuesta. Su madre decía, él planteó sus propuestas y nunca cayó en la tentación de confrontar. Es desmerecer el tema de capacidad de análisis, de capacidad de haber comunicado esa oferta desde esa pasividad y parquedad que tiene el mandatario actual electo. Digamos, yo creo que en este momento las campañas electorales tienen una dimensión política, sin lugar a dudas, pero también tienen una dimensión comunicacional, también tienen una dimensión emocional. Yo creo que el gran mérito de él es justamente haber sintonizado con los jóvenes a partir de la construcción de un relato distinto, de un otro relato, de un relato que no evoca la confrontación, de un relato que trata de esquivar al máximo la confrontación, de plantear la política en otros términos. Yo creo que ahí hay un esfuerzo genuino no solamente de comunicar, no solamente de vender una candidatura, sino fundamentalmente de construir una nueva visión de la política. Y yo creo que es sin lugar a dudas, un objetivo ambicioso a todas luces. Es un objetivo ambicioso porque supone el construir una nueva forma de relato político y de comprensión de la política, supone dejar atrás el pasado, ese pasado que no movilizó, no es, digamos, un instrumento de movilización como pretendía la candidata González, el futuro sí lo es. Y, digamos, para asumir ese gran reto que tiene ahora Daniel Noboa, involucra dejar el pasado atrás. Y el pasado atrás no solamente son las sombras y los abismos del correísmo, sino también el pasado es Guillermo Lasso y Lenin Moreno. Daniel Noboa va a tener justamente que demostrar con madurez, con ese talante y quizás de apertura que ha demostrado, cómo comprender la política y cómo ejercer el gobierno sin revancha, cómo ejercer el gobierno tampoco con impunidad, pero sobre todo precautelando los intereses del país, que en este momento demanda más seguridad, más empleo, más oportunidades en la economía del país, más oportunidades para el ejercicio de derechos, la precautelación de servicios de calidad. Yo creo que él tiene justamente ese enorme reto, dejar atrás todo el pasado, y ese creo que es el principal desafío. ¿Cómo lograrlo cuando tiene dentro de la Asamblea una minoría que se vuelve importante cuando es esta que le encanta confrontar, que es la misma la Revolución Ciudadana, que hoy es verdad, tiene un 47.99% en una segunda vuelta y tiene captada esta parte de la Asamblea? ¿Cómo lograrlo? A través de pactos que tampoco pueden ser satanizados. Esa también va a ser una nueva forma de demostrar que se puede hacer política, porque cada vez que los ecuatorianos oímos pacto, creemos que atrás hay intereses oscuros que se están manejando sin entender que también se pacta con el que se piensa diferente. Exactamente, creo yo que el desafío también comprende que Daniel Noboa se convierta en un pedagogo para la opinión pública. La opinión pública sigue estando polarizada. Yo creo que la polarización es en la opinión pública entre dos minorías, porque el grueso del electorado ha demostrado que está en otro andarivel, pero la opinión pública sigue estando muy polarizada. Y creo yo que Daniel Noboa va a tener que, digamos, asumir una pedagogía de cómo, digamos, cambiar esta lógica, porque cuando existe la polarización, se enfrenta la polarización entre el bien y el mal, porque está transversalizada por la moralidad. Y con el malo, con el opositor dañino para la democracia y para la vida del país, no se conversa. Con el malo no se conversa, al malo se lo aniquila. Entonces, esta lógica de la polarización es una lógica dañina para la democracia, porque impide justamente el diálogo, impide los acuerdos. Obviamente, los acuerdos tienen que ser públicos, los acuerdos no queremos que sean los ecuatorianos acuerdos tras bastidores, acuerdos que involucren canonjías o intereses particulares, esos acuerdos no, pero los acuerdos que involucra ponerse
los problemas del Ecuador sobre la mesa y buscar entendimientos con la integralidad de las fuerzas políticas del Ecuador, creo que le hace bien a la democracia y le hace bien justamente a la aspiración de salir de la grieta, de justamente, digamos, cambiar la lógica de pensar, no solamente de los políticos, sino también de los ecuatorianos. Hoy deberían plantearse los políticos que están en la Asamblea y los movimientos y partidos que esta también es una elección para ellos. Entrar a hacer oposición no por oponerse, no por tumbar a un gobierno, no por desestabilizar, sino empezar a plantearse la forma de hacerlo como Noboa. No confrontes, encuentra cosas en común por el bien de un país, que es más o menos su planteamiento. Sí, creo yo que el reto de Novoa también en el ámbito legislativo, a pesar que no tenga una agenda legislativa, a pesar que tenga más bien una agenda que gire en torno a lo gubernamental, a la acción gubernamental del Ejecutivo, porque él puede hacer mucho sin pasar por el intermedio de la Asamblea Nacional. Pero sin lugar a dudas, va a tener que procurarse una mayoría, no solamente porque la Asamblea, como tú bien has mencionado, tiene no solamente capacidades de legislación, sino de fiscalización y control político. De Y hostigamiento. eso involucra, justamente involucra precautelar que exista una gobernabilidad, y la gobernabilidad pasa por procurarse una mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que las fuerzas políticas, de cierta manera, están dando un mensaje de confianza también. He visto las reacciones de algunas fuerzas políticas y de, digamos, dar un beneficio de la duda respecto a lo que posiblemente sea un acuerdo, entenderíamos, en la Asamblea Nacional, porque está en juego no solamente que el correísmo ha perdido la elección presidencial, porque quizás también ahora está en juego que pierda la mayoría en la Asamblea Nacional que había construido en el periodo 2021, es decir, una mayoría entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, una antítesis inusual entre esa alianza poco natural, digámoslo así, pero era la alianza más estable de la Asamblea Nacional. Fue una alianza que, digamos, tuvo una agenda legislativa, que tuvo una agenda de fiscalización, que derivó en el juicio político al presidente Lazo, que derivó también en la muerte cruzada. Es decir, era la alianza legislativa más estable que ha tenido el Ecuador en este último periodo. Habría que ver si es que el correísmo pierde también esa mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual ya sería una sumatoria de derrotas en el ámbito político. Ellos vienen arrastrando dos derrotas presidenciales, sin embargo, captan en las seccionales, tienen una gran cantidad de alcaldes y prefectos. Esto tiene que ser un tema de exorcismo interno, de hacer un acto de contrición y saber quiénes son los demonios que están jugándole en contra, porque llegan a la segunda vuelta, pero el momento que tienen que coronar y convertirse en nuevos mandatarios para regresar, no lo logran hacer. Ahí tienen que depurarse para saber que se sostienen o es el inicio de la bajada de este partido. ¿Cómo ha sido con los otros grandes movimientos que han tenido caudillos, doctor? Tienen Sí, su me cúspide parece y que caen. Sí, me parece que, digamos, en ambas elecciones, digamos, comparar ambas elecciones desde la ciencia política no es recomendable porque tienen lógicas distintas y tienen reglas de decisión distintas. En la elección presidencial, pues nosotros tenemos un sistema de doble vuelta y eso hace que justamente sea aún más difícil para una fuerza predominante como es la Revolución Ciudadana llegar. En la elección seccional, tenemos elecciones unipersonales con mayoría simple para el caso de prefectos y de alcaldes, que es lo que hemos visto justamente. Llegar hacia un cargo de unipersonal en una elección local es mucho más sencillo para la primera fuerza política de cualquier país que sea. Pero en un sistema de doble vuelta, la principal fortaleza de la Revolución Ciudadana se convierte al mismo tiempo en su gran debilidad, que es el voto duro, que es interpelado por el correísmo más férreo, pero que sigue siendo, para mi forma de ver, el correísmo y la Revolución Ciudadana siguen estando prisioneros de Rafael Correa. Y dependerá de ellos hacer que esta prisión no sea una cadena perpetua y que no marque justamente un declive de ese protagonismo que ellos están acostumbrados a tener. ¿Cómo desligarse de un tema tan agresivo cuando hoy la propuesta es mucho más por el lado de la pasividad, de la paz, no pasividad de no hacer nada? Sí, Sin me parece exorcismos, te que decía.
sáquenlo, cállenlo, quítenle en el celular, apáguenle el computador porque nos está comiendo, literalmente debería ser la reflexión. Sí, ese movimiento va a tener que hacer un profundo análisis casa adentro, pero me parece que estos liderazgos populistas, insustituibles, incontrastables, dejan una sombra muy grande y en esa sombra es muy difícil que alguien, un relevo generacional que tenga luz propia pueda brillar justamente. Es muy difícil. La sombra de Rafael Correa es muy grande y su liderazgo, digamos, al interior del movimiento es incontrastable casi. Los resortes democráticos de lo que se aprecia es, digamos, poco probable de que exista este proceso de renovación, de cambio, a menos que exista una actitud genuina de él de retirarse y dejar que los canales democráticos de ese movimiento puedan hacer lo propio. Pero lo que ha primado en estos últimos años es más bien lo contrario. Él decide a quién poner de candidato a la presidencia. Luisa González, digamos, puede tener muchos méritos, no quiero desmerecerla, pero es la copia y calco de Rafael Correa, es la fotografía de Rafael Correa. El mérito fundamental de ella fue haber sido justamente digamos, su fotografía más, el calco y copia, digamos, de Rafael Correa. Y creo yo que eso le hace poco favor a ese movimiento en el ánimo justamente de que sean las principales figuras los que tengan más méritos, los que lleguen y no los que juren una lealtad al caudillo que creo yo que va a pasar factura. ¿Qué tenemos que empezar a ver desde el lado del análisis durante estas próximas semanas? Ya se anuncia mañana la primera reunión entre el mandatario saliente y el mandatario entrante. Se anuncia la conformación de un equipo para el proceso de transición. ¿Qué tenemos que empezar a esperar, doctor? Acciones Bueno, rápidas, me si quiere, parece se las puede que, enumerar. Ajá. exactamente, me parece que el gobierno, el próximo gobierno, va a tener que tener claridad absoluta respecto a las prioridades y por otro lado, urgencia en la demostración de resultados. Este es un país golpeado anímicamente que espera resultados ágiles de la política. El pueblo ecuatoriano está empezando a sentir que la política no sirve para solucionar problemas de la ciudadanía, sino problemas de los políticos. Y me parece ahí que la misión fundamental de Daniel Noboa, al menos tiene, creo yo, tres prioridades fundamentales. Una prioridad que es recuperar el monopolio exclusivo de la fuerza, es decir, que el Estado deje de tener una presencia puramente testimonial y nominal en el territorio, sino fortalecer las capacidades en seguridad, que pasa por disminuir el porcentaje de muertes violentas en el Ecuador. Por otro lado, un segundo gran objetivo es, yo diría, fortalecer las capacidades de construcción estatal, que han sido muy debilitadas en los últimos gobiernos, y eso pasa por precautelar servicios de calidad, que la gente está también quejándose, salud, medicinas, educación, escuelas de calidad, servicios que puedan funcionar. Hay escuelas que no tienen agua potable, hospitales que no tienen lo básico. Es decir, eso creo yo que es importante también, la recuperación de un Estado que pueda ofrecer servicios de calidad que la gente merece. Y por otro lado, asumir que es un gobierno transitorio, asumir que la naturaleza de la transitoriedad de su régimen y por tanto, pues generar acuerdos tanto en el ámbito social que va a merecer también y que va a necesitar, y también acuerdos en el ámbito político. Es decir, quizás a mí lo que me preocupa es esta quizás soledad con la que llegó, sin mayores auspicios de estos dos movimientos incipientes en la política, muy debilitados, hacen, digamos, plantear un obstáculo de partida. ¿Quién va a gobernar? Quizás ahí esa gran encrucijada que él va a sentir es construir un gobierno de apertura, construir un gobierno de unidad, quizás con otras fuerzas políticas, o hacer lo mismo que hizo Guillermo Lazo, enfrascarse en un ensimismamiento de las élites que él formó, de las élites políticas muy precarias que él formó, o dar paso a otros liderazgos de otras tiendas políticas y de otras agrupaciones. Eso va a tener justamente que decidir de entrada la naturaleza que le va a imprimir a su gobierno. Listo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aclarar un poco más el panorama futuro del Ecuador.
No, un gusto, he disfrutado mucho de la conversación. Un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Gracias por acompañarnos. 7:45 de la mañana.